cotidiana vemos los obstáculos de todo indígena que debe enfrentar para poder trascender. Para nosotros, progresar significa primero derribar barreras, aunque la discriminación ha hecho creer que para trascender se debe de dejar ciertas costumbres, como la lengua materna, pero no es así, como dice la siguiente frase en Tenec. Hunica Wintalab incual evalin eshbad. Yab eshpidpel abalcabukla ansalab. Peljuni alguatalab chichizalis ti aliehatal. Traducción. Una lengua es mucho más que un medio de comunicación. Es la condición misma de nuestra humanidad. Gagnamalian, muchas gracias. Gracias a la diputada Bernarda Reyes Hernández. A continuación, presentaré al moderador de este conversatorio, periodista con más de 35 años de ejercicio profesional. Creó el lema de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí por la diversidad cultural, riqueza de nuestra identidad. Columnista y comentarista en diversos periódicos, revistas, noticieros de radio, televisión e internet, y ha publicado revistas y ediciones especiales. Con ustedes, Filiberto Juárez Córdoba. Buenas tardes a todos, gracias por su presencia en esta importante actividad, un conversatorio sobre la importancia de las lenguas maternas, indiscutiblemente que en estos tiempos es necesario. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, el 17 de febrero de 1991, declaró el 21 de febrero como Día Internacional de la Lengua Materna, en homenaje al movimiento por la lengua que buscaba el reconocimiento del idioma bengalí como lengua oficial de Pakistán Oriental, y que el 21 de febrero de 1952, durante una manifestación en Dhaka, fue reprimido por la policía, teniendo como saldo la muerte de al menos 2 estudiantes. Estos hechos provocaron una movilización popular que en 1956 consiguió que se aceptara el bengalí como lengua oficial, además del urdú, que era la única lengua en aquel país. Según el gobierno de Pakistán, quedando el movimiento por la lengua como ejemplo de lucha por los derechos lingüísticos de cada pueblo, por eso se decidió que el 21 de febrero fuera el Día Internacional de la Lengua Materna. En el año 2000 se celebró por primera vez. El entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, dijo que la celebración era para crear conciencia en todos los pueblos sobre el valor trascendente de las lenguas. El 8 de junio de 2007, la Asamblea General de la ONU reconoce plenamente la fecha y exhorta a los Estados miembros y a la Secretaría a promover la preservación y protección de todos los idiomas que emplean los pueblos del mundo. Desde entonces a la fecha, las celebraciones se han realizado puntualmente, sumándose cada vez más personas interesadas e instituciones en ese propósito: preservar todas las lenguas de todos los pueblos del mundo. En los primeros años, la celebración consistió en mensajes, discursos e intercambio de ideas entre académicos, lingüistas, funcionarios de gobierno y sociedades culturales sobre ese tema. Poco a poco, los pueblos y comunidades se fueron incorporando con programas locales que incluyen lecturas, conferencias, actividades artísticas y, sobre todo, llevando el tema a los medios de comunicación. En este 2023, el Congreso del Estado de San Luis Potosí, a través de la Comisión de Asuntos Indígenas que integran la diputada Bernarda Reyes como presidenta, el diputado René Ollarvide como vicepresidente, la diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría como secretaria, la diputada Gabriela Martínez Lárraga como vocal y el diputado Eloy Franklin Sarabia también como vocal, ha decidido darle mayor énfasis a las acciones de promoción y apoyo a los pueblos y comunidades indígenas, sobre todo a las actividades de preservación de nuestras lenguas maternas en el territorio estatal. En esta intención, han convocado a 3 distinguidas mujeres, reconocidas por su labor desde sus ámbitos profesionales y personales, a la defensa de los derechos de sus pueblos y a la difusión de su riqueza cultural y lingüística. Los convocaron a participar en este conversatorio sobre la importancia de las lenguas maternas. Ya nos han hablado de la diputada Yasmín Albelán Hernández,
del estado de Querétaro, ya nos dijeron, es presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas allá y una destacada impulsora de los pueblos y comunidades indígenas de su estado. Le damos la bienvenida a este conversatorio. La licenciada Hermelinda Lim Pavón Hernández, del estado de Hidalgo, locutora y promotora de la lengua náhuatl, ha destacado por la promoción de su lengua en el país y recientemente por su participación como comentarista en el Mundial de Fútbol de Qatar 2022, comentando los partidos en lengua náhuatl a nivel nacional. Bienvenida. Y también tenemos a la maestra Clementina Esteban Martínez, quien es académica destacada, de origen maestra de primaria, comprometida con su gente y con su pueblo, especialista en etnolingüística, es investigadora, traductora e intérprete étnica. Ha sido promotora de la preservación de las lenguas indígenas en la región huasteca. En 2020 le fue otorgado por el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí el reconocimiento Potosina del Año en el ámbito profesional. Fue una de las primeras locutoras en lengua ténec y español, desarrollando guiones radiofónicos sobre cultura, lengua y tradiciones. También ha sido traductora de cuentos y artículos a su lengua materna. Es una gran satisfacción contar con 3 mujeres. Para hablar de lenguas maternas, pues tendríamos que contar precisamente con damas que son las que entienden este concepto, y todos los que sabemos hablar, empezamos a balbucear en los brazos de nuestra madre. Y aquí tenemos 3 mujeres valiosas, destacadas en su ámbito, que hoy van a conversar sobre la importancia que tienen las lenguas maternas. Para empezar, pues queremos que ellas mismas nos digan qué importancia consideran que tienen las lenguas maternas en nuestra época y qué se debe hacer para preservarlas. No sé si alguien quiera tomar la palabra o se las vamos dando desde aquí. ¿Qué importancia tiene preservar las lenguas maternas? ¿Qué importancia tienen las lenguas en nuestra época? ¿Alguna de ustedes quiere empezar? Maestra, ahí le dan el… Muy buenas tardes. Pues la lengua materna es muy importante porque a través de ella los niños empiezan a conocer su mundo, a conocer todo lo que existe a su alrededor, conoce lo de su cultura y todo lo que tiene en su entorno, sobre todo en lo que es la agricultura. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra para comentar este tema específico? ¿Qué importancia tienen y qué se debe hacer para preservarlas? Rescatar nuestras culturas y lenguas maternas y nuestras tradiciones, porque eso es lo que nos hace muy valiosos como pueblos indígenas. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. La verdad me siento muy contenta de que pues se esté visibilizando pues esta fecha, ¿verdad? Sabemos que se celebra el día de mañana, el Día Internacional de las Lenguas Maternas, pero qué gusto estar con ustedes. Creo realmente que las lenguas maternas, bueno, de principio todos tenemos una, como bien mencionan, ¿verdad? Es lo primero que nos llega. Siempre hablo sobre el corazón, creo que es lo primero que nos llega. Si tú naciste, no sé, si tu mamá habla náhuatl, si tu mamá habla español, ténec, zapoteco, mixteco, maya, del lugar donde estás, el español también, pues es lo primero que nos empieza a platicar la mamá desde que estamos en su panza, ¿verdad? Entonces, esa es la lengua materna. ¿Y por qué importante? Porque ese es nuestro instrumento como personas, es un instrumento natural que nosotros pues adoptamos, ¿verdad? Como en pensamiento y en comunicación. Entonces, ¿cómo no va a ser importante quién eres, de dónde eres, quiénes son tus padres, quiénes son tus abuelos, tus antepasados? Y creo que viene consigo toda esta parte de la identidad, ¿no? Toda la lucha que hay detrás de eso. ¿Por qué no sería importante tu lengua materna, ¿no? Entonces, creo que conlleva demasiadas cosas, pero lo más importante es eso, ¿no? Instrumento natural de pensamiento y comunicación de lo que es una persona. ¿Y qué hacer para preservarlas? ¿Perdón? ¿Qué hacer para preservarlas, para darles más fuerza? Claro, yo creo que actualmente ya se están visibilizando mucho con el auge de las redes sociales. La verdad vemos un gran medio para poder hacerlo. De principio creo que es importante poder entenderlo,
poder abrazar. Cuando nosotros entendemos, podemos transmitirlo. Hace rato platicábamos ahorita en el Congreso justamente con la diputada y con nuestras compañeras que hoy estamos aquí, pues ¿qué importancia tiene, no? Nos hacíamos esa pregunta también con los comunicadores que se acercaron a nosotros y le digo, a veces no nos damos cuenta la importancia que tiene hasta que llegamos a un punto, ¿no? Recuerdo personalmente hablar náhuatl desde que nací, o sea, desde que tengo conciencia. Mis papás hablan náhuatl, bueno, mi papá ya no está, pero mi mamá sí, y toda la vida hemos hablado náhuatl en casa. Aprendí el español en la escuela, en el kinder, si no me equivoco, y pues cuando tú amas lo que eres, tu identidad, es fácil todo lo demás. ¿Y cómo preservarlo? Haciendo lo que amas, ¿no? Si a ti te gusta la radio, si a ti te gusta, no sé, estudiaste alguna carrera y te gusta, y tú ya traes ese amor por tu identidad y tú hablas tu lengua, todo lo que vayas haciendo va a ir de la mano con tu lengua. Entonces, a mí eso me ha pasado personalmente y creo que esa es una manera que ha funcionado, ¿no? A veces ni siquiera me he dado cuenta de en qué manera, ¿no? Me gusta mucho esta parte de comunicar, pero como hablo náhuatl, entonces yo adopté eso en la radio, ¿no? Cuando estuve trabajando. Bueno, yo voy a poner un programa de radio donde voy a hablar náhuatl y voy a hablar español, ¿no? Pensando también en toda la gente que nos va a escuchar, ¿no? Entonces, esta ha sido una manera en cómo a mí me ha funcionado, porque realmente creo que amo la identidad que tengo y todo lo que eso significa. Entonces, creo que no me ha costado mucho hacerlo. A muchos tal vez sí, pero creo que depende mucho también de la personalidad que uno tiene, ¿no? Entonces, yo creo que invitaría a todos de principio a amar lo que eres y todo lo que vayas haciendo, todo lo que vayas trabajando, vaya en tu profesión, en tu casa, con tu familia, con tus amigos o con toda la sociedad en general, pues lo lleves de la mano, ¿no? Hablas náhuatl, donde trabajas, tú lo hablas. Y cuando los demás ven que tú tienes un orgullo por tu lengua, en este caso, porque estamos hablando de eso, pues los demás empiezan a respetar, ¿no? Empieza a haber también un sentimiento genuino a lo que tú eres. Y de esa manera yo creo que también vamos comprendiendo a los demás. Entonces, personalmente, creo que de esa manera no va mucho de la mano el amar lo que eres. Visibilizar la lengua y estar orgulloso de ella. Así es. ¿Algo que quieran agregar, compañeras, sobre este tema? Esto es un conversatorio. Cuando ustedes quieran intervenir de alguna manera, incluso debatir algunas cosas, con toda confianza. No queremos formatos acartonados, sino que podamos platicar y ver lo que cada quien tiene que aportar. Las preguntas que vamos a hacer son nada más para provocar alguna plática, alguna cosa. Sí, es muy importante la lengua materna. Como ya se dijo, pues la lengua materna es la primera lengua que aprendemos desde la infancia. Como dijo la compañera, desde que está en el vientre del bebé, el bebé, empieza a escuchar las palabras. Y ya una vez que está ya creciendo, ya nació, todo va aprendiendo las palabras y conociendo todo lo que hay en su entorno. Y eso también nos identifica de que somos un grupo de personas que hablamos esa lengua. Y también conocemos nuestro territorio, hasta dónde llega. Hablando de nuestra lengua materna, conocemos nuestro origen. Aunque muchas cosas lo hemos perdido, ya no lo conocemos. En nuestro caso, tiene que no sabemos cómo decir los meses del año ni los días de la semana. Lo decimos como se dice en español. Aunque ahora muchas veces ya se están incluyendo en nuestras lenguas las palabras en español, como decir que el santo o decir cámara, como nombrar esto, el micrófono. No lo tenemos en nuestra lengua, lo tenemos que buscarles nombres si queremos decirlo, aunque a veces se nos facilita más decir micrófono y no buscarle el nombre buscarle el nombre que sería un nombre compuesto. Es muy importante la lengua y pues en ella tenemos
leyendas, cuentos, canciones y sobre todo todo lo de la cultura, las danzas, las leyendas, el origen, como ya les dije, y toda la cosmovisión. Sabemos que nuestra lengua, sabemos que debemos respetar la naturaleza, respetarnos a nosotros, respetar las otras culturas. Aunque en algunos municipios ya se ha dejado de discriminar a los hablantes de una lengua materna que no es el español, a veces todavía mucha gente piensa que los que somos sin razón, nosotros los hablantes de la lengua materna indígena, o que nos dicen o nos decían cuitolitas y a los niños cuitolitos. Ya se ha dejado, muchas personas hablantes del español ya quieren aprender también nuestra lengua o lo han aprendido para poderse comunicar y poder mejor vender sus productos o para conseguir trabajantes. Esa es mi opinión. Gracias, maestra. A lo largo de los años se han tenido que superar algunos prejuicios, algunas situaciones. Usted menciona algo que concretamente en la región donde yo me crié, pues provocaba una gran polémica, un gran debate, y a mí me causaba hasta cierto coraje, igual que a algunos compañeros, que se hablaba de los de razón y de los indios. Creo que todos somos iguales y afortunadamente en muchas regiones ya se está recuperando el gusto por lo nuestro, por nuestro origen, por nuestra esencia. Una lengua no nada más es palabras, es también memoria de vida. En los pueblos pueden platicar lo que han sido, lo que son. Hoy refiere usted, maestra, a un tema muy interesante. Hay lenguas que no tienen algunas palabras. ¿Por qué? Porque en su entorno no vamos a encontrar en las lenguas del centro de toda América, no vamos a encontrar palabras que hablen de mar, porque están lejos del mar, pero tienen otras cosas que mencionar. Ahí está la memoria también de los pueblos. Ustedes han trabajado mucho en medios y han trabajado en la academia, en la comunicación, en la enseñanza, en la política. Los medios de comunicación actuales son importantes por sus alcances y sirven mucho para difundir cultura y tradiciones en lo positivo, aunque también lo hacen en lo negativo. ¿Cómo se puede propiciar la inclusión de pueblos y comunidades indígenas en ellos? Creo que ustedes ya han dado algunos ejemplos de cómo se puede hacer. La maestra ha tenido programas de radio, participaciones en muchos foros, pero para los demás, ¿qué se puede hacer para que los medios de comunicación incluyan las tareas, las necesidades, la información de los pueblos y comunidades indígenas? ¿Alguien quiere participar? Sí. En primer lugar, buscar un espacio donde poder incluir. Entre ellas está la radiodifusora, en donde se pueda hablar, pues la gente hablantes de la lengua indígena puedan participar, puedan allí decir pues sus poesías, ¿Y usted invitaciones. lo ha hecho? ¿Usted lo ha hecho, maestra? ¿Se le ha dificultado tener acceso? Sí. ¿Sí? Así. Pero hay que luchar es. para tenerlo. Así es, hay que luchar para tenerlo. A veces no se puede tener ese espacio. Y sí, como usted dice, hay que luchar para tener el espacio y luego para lograr que puedan participar las personas hablantes de la lengua materna indígena. Porque a veces hay rechazo, tanto de la gente que nos rodea y también por la misma comunidad, que a veces no prefiere que se escuche la lengua en español. ¿Por qué? Por lo mismo que se tiene esa idea que es mejor hablar el español que la lengua técnica. Así no nos van a discriminar, así nos van a aceptar hablando la lengua dominante, en este caso el español. El español. Nos van a aceptar y con ello podemos conseguir pues empleo, entre otras cosas empleo. ¿Sí? Podemos comprar y adquirir mejores productos también.
Diputada. Tener más medios de comunicación como para saludarnos. Ese es nuestro dialecto en idioma otomí. A veces nuestras culturas ya se están perdiendo, sí es cierto. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación que tenemos son realmente muy pocas las oportunidades que tenemos como comunidades indígenas, a veces por el recurso que no alcanza a nuestras familias, que son numerosas, y a veces pues nuestros ancestros que dejaron el legado de decir nosotros como indígenas también sabemos, también podemos. A veces no tenemos el estudio suficiente, pero también queremos participar en la política, tener nuestras propias instituciones donde emanen una respuesta favorable para nosotros. Y esa es nuestra cultura de nuestras comunidades indígenas, porque en la actualidad los medios de comunicación no nos dan la importancia. ¿Por qué? A veces preservar nuestro dialecto se nos complica muchísimo y a veces los medios de comunicación, en vez de apoyarnos, nos atacan, nos discriminan. ¿Por qué? Porque ellos no entienden nuestro lenguaje y a veces sí necesitamos iniciativas de ley que manden desde los congresos, que los compañeros diputadas y diputados también tengan un corazón sensible para entender a nuestra gente de las comunidades indígenas, porque nosotros también pertenecemos, como ellos, como dice el compañero, Lombueje. ¿Qué hace el Lombueje? Es nada más discriminarnos. Eso es ser discriminatorio para nosotros. Nosotros como de las comunidades ñoño, pues hacemos valer nuestra voz. A veces quisiéramos hacer más, pero desgraciadamente nuestras autoridades también que tenemos a veces no nos apoyan. Y pues sí, desgraciadamente hoy es un día conmemorativo, como dice la compañera, hoy lo estamos celebrando. Para nosotros de las comunidades indígenas es muy valioso estar aquí con ustedes y más que nada con nuestra gente de las comunidades indígenas, porque ellos vienen a buscarse la vida. Ahorita veo varias compañeras y compañeros que vienen de diferentes estados y que están aquí orgullosamente representando a las comunidades indígenas, a sus pueblos, porque ellos quisieran estar con su gente, quisieran estar con su familia, pero a veces nuestros gobiernos nos impulsan a salir de nuestras comunidades, a hacer nuestras artesanías, porque nuestro municipio a veces no nos da la importancia que valemos. A veces nuestra gente que recibe anda en las calles buscando un lugar donde vender nuestras artesanías que tenemos, porque eso es lo que tenemos nada más. Somos artesanos de naturaleza. Todos nuestros ancestros es lo que se dedicaban a hacer recorridos para buscarse la vida. Y hoy pues hasta el día de hoy estamos aquí también, igual representando a las comunidades indígenas. Y pues sí, tener más medios de comunicación, pero que realmente velen los intereses también de nosotros y que no nos golpeteen. Que haya apertura de los medios. ¿Ya oyeron, muchachos? ¿Ya oyeron, compañeros? Que haya apertura de los medios. Licenciada Aline. Bueno, pues mi compañera diputada mencionaba algo importante, ¿verdad? Creo que los puntos que mencionaba son como consecuencias de cuando nosotros no comprendemos o no tenemos un interés genuino en las lenguas maternas u originarias, ¿no? En este caso. Entonces, yo creo que de principio, ahorita que ya tenemos muchos medios de comunicación y para poder aprovecharlas, es poder buscar, dar ese primer paso de buscar esos medios, vuelvo a mencionar, que tengan un interés genuino por el rescate, por la visibilización de las lenguas maternas o lenguas originarias, para que por ahí busquemos esa oportunidad, ¿no? Porque yo puedo decir, bueno, yo quiero visibilizar mi lengua náhuatl, pero si no doy el primer paso no va a pasar nada. Y si me topo con un medio que no le interesa eso, no me va a aceptar y no va a pasar nada, ¿no? Entonces, buscar un medio cultural, que es donde la mayoría de las veces tenemos oportunidades, bueno, con este medio yo puedo trabajar.
y siempre tener un proyecto o tener que presentar algo, ¿no? Yo recuerdo que al principio, cuando busqué la oportunidad de trabajar en la radio comunitaria, tuve que proponer un plan, un proyecto escrito. ¿Sabes qué? Estas son las ideas, me gustaría pasar el programa en náhuatl. Bueno, ¿y por qué lo quieres pasar en náhuatl? Ellos me preguntaban, ¿no? Entonces, creo que siempre es eso, ¿no? Buscar medios que realmente puedan ponerle un interés genuino al objetivo que uno trae. También, si son instituciones, buscar las instituciones, comunicarte con el área correspondiente. ¿Sabes qué? Tenemos este proyecto, tengo este plan, este es el objetivo. Creo que movernos mucho más en esas áreas donde realmente podemos tener una oportunidad, ¿no? Porque pues es cierto, ¿no? Lo que menciona, o sea, esas son consecuencias, ¿no? Hay muchas personas que han tenido que pues salir, ¿no? A vender sus artesanías o a hacer trabajos tal vez menores, ¿verdad? O de menor paga, que todo va de la mano. Pero también porque los medios de comunicación, como dice, han preferido, y no es tampoco discriminación a las personas blancas, pero han preferido a personas blancas en los medios. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación de esa manera han visto pues han visto como un crecimiento, ¿no? Una manera donde ellos se agarran y saben que esto está pegando, esto me da rating. O sea, ellos se van más a eso, ¿no? A ese punto. Entonces, si nosotros de principio, ahorita mencionaba algo que va de la mano, ¿por qué visibilizar las lenguas maternas? Cuando nosotros comprendemos primero el por qué y para qué, podemos hacer todo lo demás. Porque así, cuando nosotros visibilizamos, no nada más es que yo quiero que me vean con mi camisa bordada, yo quiero mi artesanía, no. Y es algo que ahorita yo creo que muchos van a estar de acuerdo, hermanas que están ahí atrás, no sé qué lengua hablan o de qué comunidad vengan. Yo sé que muchos son de esta ciudad o vienen de alguna u otra ciudad. Cuando tú abrazas, tú estás en alto. Tu cara está de frente, en alto a lo que eres. Si yo me achico, nadie me va a ver. Cuando nosotros hacemos, los demás dicen, bueno, esta persona va de la mano, ama lo que es, puede encontrar muchas oportunidades. Y cuando te ven ese interés también, dice, bueno, esta persona trae una gran propuesta, se siente orgullosa, le vamos a dar una oportunidad en tal medio. Entonces yo creo que de principio es eso, buscar las maneras, pues no dejarse detener por esa discriminación que existe y siempre tener una determinación y firmeza, ¿no? ¿A qué vas? Y yo creo que eso lo ven los medios también, ¿no? Por ejemplo, si yo no sabía nada de esto, pero cuando a mí me hablaron para participar a comentar los partidos de México, primero aquí en el Estadio Azteca, yo no sabía por qué me habían hablado. Solo me dijeron, te vimos en Facebook, en tus programas de radio. Pero cuando yo me encuentro con ellos y ya pasan los primeros comentarios de los dos partidos y les pregunté por qué me hablaron a mí. Y yo tampoco lo creía y a veces lo sigo dudando, lamentablemente. No, es que nos gustó cómo te expresas, cómo amas tu lengua y yo creo que muchos se van a sentir identificados. Es lo que decían. Entonces yo creo que si los medios cuando te ven a ti también, pues con ese orgullo y con esa fuerza y firmeza de querer presentar algo a los demás, que al final es comunicar, pues te dan una oportunidad también. Entonces yo creo que de esa manera con los medios podemos seguir trabajando. Actitud, decisión, empeño, así es, tenacidad, voluntad. Pues qué interesante lo que nos están platicando. Un aplauso a la compañera. Hay instituciones, hay medios, hay instituciones que se abren, otros que se cierran, pero hay que aprovechar los que haya. Yo quiero aprovechar esto para agradecer este espacio a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que es una institución que está facilitándonos un espacio que es histórico, muy histórico, pero que además ha tenido en su uso una gran interculturalidad porque ha estado abierto a todas las expresiones. Gracias, señor secretario, y dígale al señor rector que qué bueno que haya apertura por parte de la Autónoma. También agradezco la presencia de compañeros de la Universidad Intercultural
que también trabajan en este empeño. Siguiendo con el tema, yo sé que ustedes han trabajado mucho para abrir espacios. Ya comentábamos de la maestra, sus programas de radio, sus traducciones, de la compañera diputada, sus intervenciones en muchos foros y su lucha. Usted, compañera, pues su presencia en escenarios muy importantes que muchos no han podido alcanzar. Y ahí está usted. ¿Qué elementos y aspectos creen que se deben considerar para transmitir en una lengua materna en medios de comunicación o incluso en las redes sociales? Creo que hay que buscar la nueva tecnología y abrir escenarios propios, pero para esto hay que también tener muy presente qué vamos a transmitir, qué vamos a difundir, qué elementos y aspectos creen que hay que considerar para transmitir en una lengua materna en medios de comunicación o incluso en las redes sociales. ¿Qué sería lo básico que hay que respetar o que hay que hacer? ¿Qué piensan ustedes sobre esto? Tener nuestras propias redes sociales para que se difundan nuestras comunidades indígenas, para hacer más posible la difusión de nuestras tradiciones y cultura, diversidad lingüística. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy no tenemos nada de eso. ¿Por qué? Porque no tenemos la oportunidad de estudiar para ser un gran reportero, un gran periodista, que emanen de las comunidades. No tenemos esa oportunidad porque desgraciadamente no tenemos el recurso suficiente. A veces las universidades son muy caras, a veces en las comunidades no hay oportunidad para estudiar más, nada más se llega a estudiar la primaria y eso muy a fuerzas ahorita. Ahorita desgraciadamente pues sí, lo vemos un poco difícil, pero no imposible. Eso sí, le estamos echando ganas ahorita también. Me imagino que en donde quiera que estemos, somos la difusión de nuestro lenguaje, de nuestra tradición, nuestra cultura, nuestras fiestas patronales que tenemos en las comunidades, pero a veces desgraciadamente no tenemos la difusión. Pues es eso, trabajar en conjunto con las comunidades, que de ellas mismas emane una difusión que todo mundo quisiéramos ver, pero desgraciadamente no tenemos en las comunidades el internet que en las grandes ciudades hay, como en el estado de Querétaro, la capital del estado, nada más es la que tiene la difusión de las redes sociales. En las comunidades nadie voltea, nadie, no tenemos internet. Hasta ahorita, hasta el día de hoy, tenemos gratuitamente internet. ¿Por qué? Porque nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho unas antenas que ya llega el internet en la sierra, en las comunidades, porque nosotros no tenemos internet, porque somos de muy bajos recursos. Y en vez de meterle a nuestro celular para saldo, para saber qué hay en las redes sociales, qué están haciendo nuestros funcionarios, a veces nuestra gente prefiere comprarse 1 kilo de tortillas para comer, 1 kilo de frijol. Ahorita tenemos internet gratuitamente en las escuelas, donde ahorita los niños ya tienen un poco más de información. Eso es lo que ahorita nos está levantando un poco, el internet gratuitamente que nuestro gobierno nos está poniendo. Eso es lo que tenemos ahorita de red, más en las comunidades. Maestra, ¿quiere usted comentar algo sobre qué elementos hay que considerar para...? Bueno, pues lo que menciona nuestra compañera creo que también es importante, ¿no? También darle visibilidad, que hay muchas comunidades que no tienen la oportunidad de contar con conexión a datos o a Wi-Fi, por lo mismo, ¿no? De que son lugares muchas veces pues remotos en donde todavía no llega, ¿no? Pero para los que sí tienen oportunidad, yo creo que podemos aprovechar estos medios de comunicación, sobre todo redes sociales, ¿no? Porque es un poquito más fácil. Tú puedes ir a tu Facebook, crear una página y transmitir en vivo por ahí, ¿no? En Instagram,
ahorita con los famosos Reels, incluso en TikTok, ¿no? O sea, hablando más en la onda de los adolescentes y jóvenes, ¿no? Creo que de principio es importante tener objetivos claros, tener un objetivo esos son como los elementos y aspectos para transmitir en lengua materna. Tener los objetivos, saber a qué público nos vamos a dirigir. Y creo que en base a eso nos podemos ir a planear pues dicho programa, ¿no? O lo que sea que vayamos a crear. Creo que es muy importante eso. Y bueno, si yo ya elegí un público, mi público es, no sé, son jóvenes de tal edad a tal edad, que yo quiero que sigan preservando las lenguas maternas, ¿no? El náhuatl, por ejemplo, que es mi lengua materna. Bueno, ¿qué les gusta? O sea, hacer un análisis también, ¿qué les gusta? Si tengo un objetivo y son los jóvenes, ¿qué les gusta a los jóvenes actualmente? Y si yo quiero visibilizar el náhuatl, bueno, voy a hacer TikToks en náhuatl. No, es un decir, o sea, hablando muy a lo que actualmente se utiliza, ¿no? Y de esa manera yo voy a jalar a jóvenes, y lo he visto, muchos amigos lo hacen. Amigos que, oye, ¿y ahora cómo se dice esta palabra? Yo también quiero aprender, y responden el TikTok y hacen otro video y así sucesivamente, ¿no? Y de una u otra manera se está visibilizando, ¿no? Bueno, hago mi programa en náhuatl, ahora quiero hacer un programa para personas adultas y que todos cuenten, valga la redundancia, cuentos, leyendas, historias. Bueno, voy a hablarles cuentos, leyendas e historias en náhuatl. Entonces, yo creo que siempre es buscar, bueno, primeramente eso, ¿no? Tener un objetivo, saber a qué público nos dirigimos y sobre eso planear nuestro programa, planear, no sé, lo que querramos hacer aprovechando las redes sociales. Creo que esos serían los elementos, y también, pues, que nosotros como hablantes náhuatl o en Anetene o Mije, la lengua que se hable, la lengua materna que se hable, pues también ponernos a investigar, ¿no? Porque lamentablemente, a pesar de que yo hablo náhuatl, y creo que a muchos nos pasa, hay muchas palabras en español que ya se han ido adaptando, ¿no?, a nuestra lengua también. Entonces yo digo, para eso está en español, pero yo lo uso dentro de mi lengua, dentro del náhuatl. Entonces creo que es importante el seguir estudiando, el seguir preparándote para que tú también puedas dar un buen contenido, un contenido de calidad a todas aquellas personas que van a recibir, que al final es como un producto, ¿no?, pero tiene grandes objetivos. Gracias. Maestra, ¿algo que quiere usted comentar sobre este tema? Sí, pero antes quiero decirles que es un gusto tener aquí a los oyentes y sobre todo a las personas que se encuentran aquí, las compañeras de una comunidad indígena que están aquí presentes, nos están escuchando y tienen mucho interés sobre esto. Bueno, yo digo que pues está bien, tenemos muchos elementos de comunicación y la tecnología va avanzando, pero muchos de nosotros preferimos utilizar el español que la lengua indígena o que la lengua materna originaria, pero no es imposible, es necesario hacer mucho trabajo para ello. Utilizar, nosotros conocer cómo utilizarlo y empezar allí a escribir y mandar textos en lengua Tenec, pero también hay que saber escribirlo como debe ser y pronunciar las palabras como deben ser, que a veces bueno, es por la variante, en nuestras lenguas hay muchas variantes. Sabemos que hay 68 lenguas originarias, pero hay 240 variantes. Y aún más hay entre nuestro grupo de lengua materna originario, ahí mismo hay variantes también. Entonces a veces no nos entendemos o a veces decimos, es que no sabe hablar y preferimos escribirlo en español. El español también tiene sus dialectos. Entonces, debemos de escribir nuestros idiomas como debe ser, correcto, para que
las personas que vean, lean, puedan hacerlo como debe ser. Entonces, para ello debemos tener un emisor, un receptor, un código, canal, el texto que se va a enviar para que se pueda entender, y como ya se dijo, se debe de saber a qué público nos vamos a dirigir: al público infantil, al público adulto, a las mujeres o a los hombres, a los adultos mayores. Debemos saber cómo escribir nuestros textos, nuestros mensajes, y también hacer la retroalimentación para que se pueda mejorar nuestros textos, nuestros mensajes y lo que se vaya a transmitir, y hacer la difusión como debe ser. Gracias, maestra. A veces hablamos de que preferimos el español, pero no tomamos en cuenta pequeños detalles. Hará unos 10 años, 15 años, si no mal recuerdo, por ahí una institución hizo una convocatoria para que se propusieran las palabras más bonitas de la lengua española, del castellano, y resulta que la que quedó en primer lugar era Querétaro, por su sonoridad, por su significado, ¿sí? Y Querétaro, pues, es parte de nuestras lenguas, de las que estamos orgullosos. Hay un gran contenido de palabras. Yo no me imagino qué haría la cocina internacional sin la palabra jitomate o tomate y sin la palabra chocolate, ¿sí? Aguacate. ¿Qué harían sin esas palabras las grandes tradiciones gastronómicas del mundo? Y son aportaciones, aparte de los productos, son aportaciones lingüísticas de nuestra América querida. Entonces hay muchas cosas de las que tenemos que presumir, decirle a los jóvenes, a los niños, a todos. Chicle, por ejemplo, tiza, hay muchas palabras que las usamos cotidianamente, las sentimos muy de nuestro idioma español, pero si nos ponemos a producir, a buscarle, van a salir otra cosa. Hay una palabra, hay como 10 o 3 clasificaciones de las 50, de las 60 palabras más significativas del idioma español, y para sorpresa, cuando se pone una curiosidad por ahí, hay una palabra que me gusta mucho y que me llama la atención, pero aparece encabezando varias listas, y es apapacho, apapachar, y es una palabra náhuatl, es una palabra de nuestra América, de nuestros pueblos. ¿Y por qué la quieren en todo el mundo? Porque tiene mucho significado, y en una sola palabrita se encierran muchos conceptos, muchas cosas. Sí, de hecho, apapacho, pues es papacho, ¿verdad? En náhuatl, cuando nosotros decimos papachúa, es como hacer esto. Entonces, apapacho es como abrazar. Sí. Y tiene una connotación muy interesante, muy bonita, no nada más para nosotros, para todo el mundo que habla español. Pues qué bueno que estemos aquí. En la experiencia personal de las participantes, ¿cómo ha sido el proceso para narrar y compartir eventos deportivos en lengua materna? El de participar en actividades académicas, como lo ha hecho la maestra, y de investigación, y el de llevar las lenguas maternas a las tribunas legislativas. ¿Cómo ha sido ese proceso y cómo consideran que ha tenido impacto, de qué ha servido? Bueno, a mí me gustaría decir algo. Antes de responder esa pregunta, yo sé que la mayoría de los que estamos aquí esta tarde, pues hablan español, y qué bueno que hoy estemos recordando eso del Día Internacional de las Lenguas Maternas, pero también recalcar que el español es una lengua materna. O sea, todos los que hablan aquí español desde cuna, esa es su lengua materna, y qué padre, o sea, qué bonito. Qué bonito que nuestras mamás nos hayan podido transmitir eso. Entonces, no significa que sean menos, o sea, qué bueno que se esté visibilizando las lenguas originarias, pero el español es una lengua materna. Entonces, para que tengamos claro eso, no nada más es náhuatl, zapteco, maya, es español. Y hablamos de todas las lenguas maternas del mundo. Claro, del mundo, porque hay millones. Sí. Entonces, en la experiencia personal de ustedes, ¿cómo es llevar la lengua materna a la academia, maestra, diputada, a las cuestiones políticas, compañera, a la cuestión
de comunicación, de narración de deportes. Hacer leyes desde el Congreso de todos los estados para tener más fuerza, para que promuevas la conciencia de los compañeros diputados y diputadas, para que promuevan leyes en beneficio para las comunidades de todo el país, porque desgraciadamente no tenemos leyes que nos protejan como comunidades indígenas. Tenemos leyes, pero a veces nuestro propio sistema de gobierno que tenemos, nuestras autoridades, a veces, ¿qué hacen? En vez de apoyarnos, nada más por ser de una comunidad indígena, dicen, si eres de una comunidad indígena, entra en la discriminación. No hay una ley que nos ampare. ¿De qué nos sirve tener leyes, pero jamás se ven reflejadas en las comunidades? Tenemos leyes que se dice, tenemos derecho al agua, cuando todos esos derechos se violan. ¿Por qué? Porque es un derecho humano que tenemos. Y hoy en nuestro estado, como a veces decimos, ¿de qué nos sirve tantos diputados? ¿De qué nos sirve diputadas y diputados? Pero a veces no velamos los intereses de las comunidades, de los pueblos. A veces somos pisoteados, tenemos la privatización del agua, tenemos derecho al agua. Desde el día que nacemos, pagamos impuestos. Nos moremos, igual también pagamos impuestos. No nos vamos sin pagar ni un impuesto. A veces esa es la privatización de las leyes. ¿Qué hacen los compañeros diputados? De nuestra parte, como sabemos bien, venimos de un partido y estamos en contra de todo eso, de toda la privatización que se ha venido envolviendo. Y peor, a los que más nos golpean son a las comunidades indígenas. Como dice la compañera, en la ciudad no les golpetea a nadie, a los grandes funcionarios no les golpetea a nadie, a nuestros presidentes no los golpetea a nadie. ¿Por qué? Porque ellos tienen de dónde solventar esos gastos y nosotros como comunidades no. Desgraciadamente no tenemos el suficiente recurso, que a veces dicen, hay una ley para proteger sus derechos humanos para ustedes, pero no es cierto. Se violentan muy mal en todas las comunidades y eso es lo que a veces decimos. Nosotros ya tenemos 10 iniciativas que hicimos en beneficio de las comunidades, pero a veces nuestros compañeros diputados no ven nada de eso, no se sensibilizan de sentir lo que nosotros sintemos dentro de nuestro corazón. A veces sí guardamos un resentimiento contra las grandes ciudades, contra las grandes empresas que vienen a explotar nuestra riqueza, nuestra cultura. Todo se lo están llevando. ¿Cuándo voltean a ver a las comunidades qué les hace falta? No tenemos educación. A veces tenemos una ley, dice, tienen derecho a la educación, pero a veces ni eso nos llega. A veces dice, tienen derecho a salud. No tenemos ese derecho en las comunidades, no existe nada de eso. A veces nada más es el puro nombre, porque pues no lo hacen realidad nuestras autoridades que tenemos, que nos representan. Nosotros ahorita en el Congreso del Estado estamos haciendo valer todo eso, pero desgraciadamente pues de una comunidad indígena yo sola no puedo. Pero pues estamos haciendo la lucha para hacer leyes en beneficio de las comunidades y que se respeten nuestros derechos. Gracias, diputada. Creo que nuestra compañera diputada menciona algo importante y ese es del por qué debemos de visibilizar las lenguas maternas, en este caso también las originarias, ¿no? Porque van de la mano con todas esas experiencias, ¿no?, que se tienen cuando uno es indígena también, ¿no? Entonces, el por qué es todo lo que ha mencionado ella hace un momento, ¿no?
Cuando nosotros no comprendemos una comunidad indígena, ¿cómo vamos a trabajar para esa comunidad? ¿Cómo vamos a conocer sus necesidades si no somos genuinos? Creo que eso es algo importante que hoy nos tenemos que llevar también de tarea. Yo sé que hay muchos diputados y diputadas, qué bueno que lo menciona, diputada, qué bueno que se recalca esa parte. Una lengua materna representa una identidad y muchas de esas identidades sí tienen muchas necesidades, tenemos muchas necesidades. Habemos familias que gracias a Dios nos ha dado la oportunidad de poder tener un trabajo, de poder salir a estudiar a otro lugar, pero hay muchos que no lo tienen. Entonces, cuando nosotros comprendemos una lengua, comprendemos la identidad, va todo de la mano, y de una u otra manera nos volvemos genuinos a ellos, ¿no? Entonces, si yo soy un diputado, si yo soy una diputada o el puesto que yo tenga, y desde ese puesto tengo la oportunidad de poder apoyar, de poder hacer algo por esos lugares, y si yo ya he comprendido, lo hago, busco las maneras, pero creo que sí de principio es importante poder sentirse genuinos a esas necesidades, ¿no? Y pues la lengua materna va de la mano, porque bien decía hace rato nuestro moderador, no nada más es una manera de hablar, no son palabras, ¿no? Es todo lo que hay detrás, toda la historia, ¿no? En muchas entrevistas que gracias a Dios se nos ha permitido tener después de nuestra participación, detrás de cada lengua hay toda una cultura. Si yo me encuentro una persona que habla náhuatl y yo empiezo a curiosear, o maya, ¿no? Que es una lengua que yo no hablo. ¿Qué come? ¿Qué viste? ¿Cómo viven? ¿En qué trabajan? O sea, vemos tantas cosas detrás de esa lengua, ¿no? Entonces, cuando comprendemos, podemos hacer algo más. Y respecto a la pregunta que nos hacen de la experiencia personal en el aspecto deportivo, pues se nos dio la oportunidad sin pensarlo, llegó y tomamos esa oportunidad. Realmente la parte deportiva, y lo he mencionado, ha sido un pretexto, porque hace muchos años que yo no veía fútbol. Y siempre lo he dicho y me río ante las cámaras y ante las personas que nos preguntan. Mi equipo perdía seguido y dije, yo ya no voy a llorar por un equipo de fútbol porque hay cosas más importantes, ¿no? Pero me llega la oportunidad y dije, bueno, pues le entramos. Y aprovechamos esa oportunidad, ¿no? Y me dicen, oye, ¿a poco tú juegas fútbol? Cuando estaba adolescente jugaba fútbol y me gustaba mucho, pero ya no lo juego. Sin embargo, vi una gran oportunidad de que mi lengua se escuchara en otros lugares. Y tenía miedo de cómo hacerlo, o sea, eso no hay duda. Pero tomamos la oportunidad y yo creo que eso es lo que deberíamos de hacer todos, ¿no? Asumir los retos. Así es. Dar el paso con miedo, pero darlo. Entrarle a lo que venga, por el objetivo que es preservar nuestra lengua. Pues un aplauso para la compañera. Maestra. Sí. Se dice, bueno, se pregunta que cómo se puede hacer las investigaciones o cómo la vamos a hacer en la academia. En las académicas. Pues depende con donde estemos. Y como ya se dijo, se aprovecha la oportunidad. Si estamos en una situación donde se habla puro español, pues lo haremos en español, o sea, hacer la investigación. Y si estamos en TENEC, hablando TENEC, vamos a hacer la investigación y se va a dar el conocimiento en TENEC. Pero usted también ha aprovechado los medios, maestra, para difundir. También se aprovechan los medios. Ha estado en radio, ha hecho programas muy importantes. Es. En radio dimos a conocer pues las leyendas en TENEC, aunque siempre se nos exigió que se dijera también en español. Sí, la traducción. Porque se supone que nosotros estamos diciendo groserías a la gente hablante del español. Entonces para eso nos exigían el español también. Y bueno, también para que conocieran también las leyendas que tenemos, las monografías de las comunidades. Muchas monografías están en TENEC. Y bueno, para conocer qué cosa quiere decir por decir Tampamolón, ya no sé si hayan escuchado ese nombre.
¿sí? Está en Tenec, Tampamolón, que es Tampamalo, que quiere decir, menciona un árbol que se enreda y pues hace un bulto de hojas y ramas, y eso es pamal, eso quiere decir, y lo es la planta, que se entiende el nombre, ¿sí? Entonces, pues pasaba esas monografías, las monografías de las danzas, de la música, las costumbres que había en la región Tenec, y estas transmisiones llegaban hasta Veracruz. En Veracruz también hay hablantes Tenec, nada más que allá es diferente la pronunciación, pero nos entendemos. Nosotros decimos cha por decir dos, ellos dicen chao. Entonces, pues a veces nos provoca risa por la forma que ellos lo pronuncian, pero es bonito. Pero es la misma variante mayense del Tenec. Sí, es bonito escuchar esas pronunciaciones que es diferente a lo que nosotros decimos. Y ambos nos reímos del uno del otro, porque nosotros decimos que ellos hablan como niños y ellos dicen lo mismo de nosotros, que hablamos como niños, ¿sí? Entonces, así lo hacemos. Y por decir, pues, estaban hablando hace rato de palabras que hemos adoptado nosotros del español, como el español adapta de nosotros también. Entonces, por decir aquí la capital, que se llama, nosotros le decimos en Tenec, Tamcamancan, y ustedes tienen los parques que se llama Tangamanga. Entonces aquí hay también nombres en Tenec, como Ciudad Valle le decimos Tamtoco, lugar de nubes. Lugar de nubes, Tamtoco. Lugar de nubes. Y así varios municipios que tienen el nombre en Tenec, como Aquismón, que es Aquichmón o Aquismón, ¿sí? Y así varios municipios que tienen ese nombre, ¿sí? Aquí están mis hijos y tienen nombres en Tenec. Uno se llama Quichá y la otra se llama Emilep. Ese es orgullo por la lengua. Es un gran orgullo conocer, hablar la lengua Tenec. Lo que nos falta hacer, o que hace falta, es que haya reformas en el registro civil para que se permita que se escriban los nombres, sobre todo de nosotros que es mayense. Es difícil algunas pronunciaciones porque llevan glotales, sí, glotalizaciones, ¿sí? Por ejemplo, el que se llama Quicha lleva ese sonido glotal, se pronuncia por allá por la laringe. Entonces, ahora lo registramos muy bien, ya en el registro lo escribieron bien como nosotros lo pedimos, pero ahora para su filiación, para su SCURP, no lo ponen todo porque dicen son más de 4 letras por el apóstrofe. Y entonces se necesita hacer reformas en para el la identidad registro civil, oficial de quienes tienen estos nombres. Así es, para poder escribir los nombres correctos para las personas y también de las comunidades. Decimos Pashkid y muchos dicen Pashkid. Pashkid dicen, no dicen Pashkid. Pashkid es tapar, pero ya los que no pueden pronunciar esa palabra dicen Pashkid, ¿sí? Y así, entonces, como se dice, aprovechamos las oportunidades, como ya se dijo hace rato, se han escrito libros, cuentos, pero no lo podíamos imprimir, editar. ¿Por qué? Decían, no, aquí no se puede. Hay que buscar apoyo de los congresos, maestra. Aquí no se puede, no hay recurso. Para imprimir un libro tardamos 15 años para hacerlo. Y eso fue, no recuerdo bien el nombre, Fomento de la Cultura, fue el que nos editó ese libro. Tenía varias leyendas, varios cuentos.
Y a partir de ese entonces la Dirección General de Educación Indígena lo tomó para hacer libros de lectura para los alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto, porque ellos ya sabían leer, escribir, y entonces ya lo podían leer. Y se elaboraron otros libros para los niños de primero, segundo, tercero, para que apenas empezaban a leer, empezaban a escribir, para que conocieran la escritura y la lectura en Tenec. Eso nos hace falta mucho todavía para que los niños escriban. Los jóvenes van aprendiendo, los que están en las normales dan clases de Tenec, y así varias universidades de allá de la región huasteca están pidiendo que haya maestros que les dé clases a los jóvenes que van entrando, les den clases de Tenec. Y eso es muy importante, muy hermoso, porque se da a conocer la lengua materna originaria, pero sin olvidar el español, porque a través de ellos pues hemos recorrido y llegar a donde estamos. Gracias, maestra. Con decirles que pues yo pasé muchos años que no hablaba español porque me daba vergüenza decirlo, porque decía, si no digo bien esa palabra se van a reír de mí. Hace varios años hasta que me decidí, dije, lo voy a hacer, y lo hice, y pues ya ¿Y aquí aprendí. está? Y ya aprendí a hablar español un poco. Y aquí está, como una reconocida investigadora académica. Yo siempre he dicho que ninguna lengua se excluye, todas se complementan. Y si buscamos en cada lengua va a tener influencias de otra. Sí, lo que decía usted del Tenec allá en San Luis y en Veracruz, lo conozco porque yo me crié en el estado de Veracruz, en el norte, y mi familia acá en San Luis, en la parte de Huasteca de San Luis también, entonces había ahí una de que notaba las diferencias al hablar de unos y de otros, pero y es muy bonito todo eso. En la circunstancia que estamos ya para acercarnos a concluir este conversatorio, ¿cómo motivar a la niñez y a la juventud para que sigan hablando su lengua materna? Sobre todo cuando la globalización, ya lo dijimos aquí, hace que la mayoría de pueblos y comunidades del país se comuniquen en español o busquen el español y a veces hasta el inglés, y además todavía hay actitudes discriminatorias hacia quienes hablan una lengua indígena. Entonces, ¿cómo motivar a la niñez y a la juventud? Y también, ¿cómo motivar, lo vamos a meter en paquete, a la gente mayor de nuestro pueblo para que sigan hablando y enseñen, porque son los que nos tienen que transmitir eso, a las nuevas generaciones las lenguas de nuestro origen? ¿Qué nos pueden comentar sobre eso? Ya. ¿Cómo motivarlos? ¿Cómo hacerle? Bueno, motivarlos pues es seguir hablándoles con ellos, elaborando cuentos pequeños desde niños, desde antes de nacer, irles hablando en Tenec, ya que una vez nacieron, pues ya seguir hablando con ellos. Y a partir de, pues ya ahora empiezan a ir los niños a la escuela a partir de educación inicial. Allí ya los maestros les enseñan el alfabeto en Tenec, y lo van aprendiendo y allí platican entre ellos en Tenec. Eso es motivarlos. También la educación evolucionó, porque hubo un tiempo Sí. en que se hablaba de la castellanización obligada en todas las escuelas. Así es. Y lo que generó algunos problemas. Y en preescolar pues también van dando esas clases y elaborando materiales, componiendo canciones en Tenec y a veces traduciendo canciones, cantos. Hay a muchos los niños. cantos, muchas poesías, muchas historias bonitas para Sí. los niños. Pues a veces se hacen, para lograrlo, tener esos materiales, se han hecho, bueno, antes de seguir, hemos conformado una asociación civil en Tenec, que se llama Tuchumtzalapti Tenec, y a través de ellos hemos organizado concursos de cantos, de poesías, cuentos y leyendas,
concursos de cantos, de danzas también, y en las danzas se incluyen los cantos. Eso es motivar a los niños, a los jóvenes, a los adultos también, y con los adultos mayores, pues platicar con ellos en su lengua, preguntarles de su vida, de su origen, si conocen lugares, conocieron, porque muchas comunidades ya desaparecieron o se fue temporal el nombre, pero ahorita ya se les olvidó, ya no hay esa, más bien ya no hay gente y por lo tanto se perdió el nombre. Entonces, a través de esas conversaciones con los adultos en TENEC, ellos empiezan a recordar y salen palabras que ya no se utilizan ahora. Estamos haciendo traducciones de la Biblia y es muy difícil porque hay palabras en Biblia, ¿cómo lo vamos a poner en TENEC? Pero lo tenemos que buscar, poco a poco estamos haciendo eso. Y eso es para motivar a las personas, a los niños, porque ellos aprenden también desde pequeños a leer. Y que los mayores sigan enseñándoles, sigan dominando. Así es, los mayores y nosotros y los jóvenes que sigan conversando en TENEC sin olvidar el español, porque también hoy los niños aprenden TENEC y van aprendiendo español al mismo tiempo. Tienen un bilingüismo coordinado, por decirlo así, y eso les facilita mejor. Qué bueno, maestra. Así es. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? Diputada. Nosotros como padres de familia, maestros, somos el pilar de las enseñanzas para inculcar a nuestros hijos lo valioso que somos las personas que hablan en otros lenguajes, enseñarles a no discriminar a las personas que vienen de otros estados. Eso es lo que nos pasa a nosotros como comunidades indígenas, que migramos de estado por estado, buscarnos la vida. Y es eso, donde nuestros padres nos inculcaron en primeramente, como decía la compañera hace ratitos, nuestro lenguaje viene desde ahí. Esa es la raíz que traemos. Desgraciadamente, saliendo a la gran ciudad es donde se pierde todo eso. Nuestros usos y costumbres se olvidan, pero de todos modos todavía seguimos aquí. Dice, aquí están las compañeras que no se olvidan de su raíz, de dónde vienen, y aquí están. No, pues no nos vamos a olvidar, porque de allá somos, de las comunidades indígenas. A veces sufrimos discriminación porque ellas pues ya tienen tiempo viviendo aquí y a veces es difícil entrar a las escuelas, nuestros hijos. ¿Por qué? Porque traen su dialecto, son pequeños, van entrando al kinder. Es un reto que tienen ahora por salir adelante, ahora aprender el español. Como estamos diciendo, nuestro lenguaje tal vez no lo tengamos ya, pero sí tenemos una raíz que está ya en las comunidades indígenas. A veces es difícil dejarlo. ¿Por qué? Porque algún día vamos a regresar, vamos a dejar la gran ciudad también. Como la gran ciudad tiene sus usos y costumbres, es lo mismo en las comunidades. También regresan a sus comunidades. Igual, pues seguir inculcando a nuestros padres, a nuestros abuelos más que nada, a nuestros adultos mayores, a que no pierdan nuestro lenguaje, porque desgraciadamente sí se está desapareciendo. Y pues si no lo rescatamos, hoy tenemos la oportunidad de rescatar, de hacer libros, como dice la compañera, de tener un historial. Ya tenemos libros en otomí también, nada más que no lo conocemos porque a veces nada más nos dicen, ya tenemos un libro en su dialecto otomí, pero pues no sé dónde esté porque no lo hemos visto. Distribúyanlo. Y estamos esperando que lo distribuyan a las comunidades. Nosotros como ahorita somos funcionarios, a veces ni a nosotros no nos dan,
pero pues vamos a andar buscando dónde están esos libros para llevarlo a las comunidades, inculcarle todo lo que viene ahí, porque viene una historia de cómo hemos ido avanzando, evolucionando en el sistema que tenemos de hoy en día. ¿Qué es esto? Nuestro lenguaje, el español, y nuestro idioma otomí, y todo eso es muy valioso para nosotros, y pues aquí estamos todavía de pie. Gracias, diputada. Bueno, pues mencionaron varios puntos de los cuales me gustaría partir. Nuestra compañera mencionaba dos partes importantes: los padres de familia y las escuelas. Son dos pilares de aprendizaje. Creo que van de la mano. De principio, creo que tenemos que comprender, bueno, antes, me gustaría mucho, o me hubiera gustado, porque creo que ya casi terminamos este conversatorio, que hubiéramos traído algo para apuntar. Tenemos notas en los celulares, para que todo esto que hoy se está platicando, o lo que hoy se está visibilizando, no se quede solamente en palabras, sobre todo para aquellas personas que tienen un puesto, desde donde pueden hacer mucho por nosotros y para los que nosotros hoy hemos venido a representar. Entonces me gustaría que realmente todo este mensaje se lo pueden llevar, lo pueden externar con su equipo de trabajo y ver qué podemos hacer, más allá de solamente escuchar lo que hoy estamos compartiendo con ustedes, ¿no? Bueno, ahora abordando el punto, tenemos dos pilares, que es la casa, el hogar, o las escuelas, ¿no? ¿Cómo podemos motivar a los padres de familia, o cómo motivarlos a seguir hablando una lengua materna, en este caso una lengua originaria? Si nuestros padres no fueran discriminados, yo creo que muchos de ellos seguirían enseñando a sus hijos a hablar su lengua originaria. Muchos de ellos, lamentablemente, por las oportunidades de trabajo, han tenido que salir a la ciudad y han encontrado discriminación. A mí me pasó también, y por eso lo digo, o sea, no hablamos porque leímos, o sea, hablamos porque nos ha pasado. Recuerdo que trabajé en un restaurante y encontré otros compañeros que empezaron a trabajar ahí de meseros también, y hablan náhuatl, y nosotros queríamos hablar náhuatl, y de repente nos decíamos cosas, y viene mi jefa y nos dice: oye, no hablen náhuatl. Y yo, ¿por qué? O sea, eso solamente es una cosita. Y ahora me volví muy amiga de mi jefa, pero al principio no comprendía qué significaba nuestra lengua. Entonces, ese es solamente un ejemplo. O sea, ¿cuántas personas no vamos a la ciudad y somos discriminados solamente por el color de piel o porque nos escucharon hablar así, ¿no? Si eso se fuera erradicando poco a poco, nuestros papás, bueno, los nuestros sí nos enseñaron, por eso estamos aquí, pero los papás jóvenes sobre todo seguirían enseñando a sus hijos, porque tienen un objetivo, porque saben que algo bueno les va a llevar. Porque yo creo que se hacen esta pregunta: ¿para qué le enseño a mi hijo a hablar náhuatl si lo van a discriminar allá afuera? Entonces desde ahí ya hay una barrera. Y para que en nuestras casas se sigan enseñando, para que en las escuelas también lo hagan como debe de ser, porque tengo entendido que ya en la secundaria, si no me equivoco, y también hay escuelas rurales o comunitarias en donde sí se enseña una lengua materna, pero ahí necesitamos también a personas que realmente amen, que comprendan y que puedan enseñar realmente a la lengua como debe de ser. Personas preparadas también. Y otra parte muy importante, para que podamos seguir motivando a esas personas, es importante que tengamos objetivos. Y siempre hablo de ese punto de la parte de objetivos. ¿Por qué? Si nosotros actualmente empezamos con esta inclusión de las lenguas originarias en la televisión, en el área deportiva, ¿por qué no? Comentaristas de fútbol, de básquetbol, de los deportes que se transmitieran también en náhuatl, en otomí, en las lenguas. Podemos empezar con las lenguas más habladas de nuestro país,
porque sabemos que muchos los van a escuchar o los van a ver. Si empezamos con eso, yo creo que una mamá le diría a su hijo, aprende náhuatl. La mamá le enseñaría náhuatl. ¿Por qué? Porque sabe que en un futuro puede convertirse en un comentarista en náhuatl. Tendría un objetivo más del por qué enseñarle, una importancia. Yo hacía una pregunta, no tiene mucho que hacía la pregunta en mis redes sociales, ¿por qué es importante hablar náhuatl? Y algunos me decían, ¿para qué? Me hacían muchas esas preguntas en los comentarios. ¿Para qué hablar náhuatl? ¿A mí de qué me sirve? Si le encontramos una razón grande, como el poder tener en un futuro una profesión en donde el náhuatl, donde el maya o la lengua que hablemos pueda tener un futuro bueno, grande, yo creo que muchos padres de familia y muchas escuelas empezarían a trabajar más esas áreas. Muchos más jóvenes dirían, bueno, yo quiero hablar náhuatl porque quiero ser comentarista. Bueno, yo quiero hablar náhuatl, ¿por qué? Porque yo quiero, me gustan las artes escénicas. Bueno, yo voy a representar una obra de teatro en náhuatl. Es como un ejemplo, ¿no? Pero si los jóvenes vieran oportunidades en su lengua materna para su futuro, yo creo que también los papás desde pequeños seguirían preservando, seguirían fomentando y enseñando a sus hijos a hablar una lengua materna. ¿Por qué? Porque tienen un objetivo, porque saben que en un futuro les va a servir. Entonces creo que va de la mano esto, ¿no? De que es importante seguir trabajando ante la discriminación. Si nosotros trabajamos ante la discriminación y desde nuestros propios actos, desde cómo nosotros vemos a esa persona que está al lado y que trae camisa bordada. O sea, a veces desde ahí empieza la discriminación, ¿no? Entonces, si nosotros comprendemos, si nosotros empezamos a trabajar, por ejemplo, con profesiones, que haya profesiones en las diferentes lenguas maternas y que nos sirvan, muchos de nosotros seguiríamos y con mayor fuerza implementando esto, preservando, motivando a todas las generaciones que vienen detrás de nosotros a seguir hablando, a seguir visibilizando las lenguas maternas. Yo lo creo firmemente y ojalá Dios me dé la oportunidad también de poder tener hijos y enseñarles a mis hijos y decirles, ¿sabes qué? Una vez yo pregunté, ¿para qué hablar náhuatl? Y muchos me dijeron, ¿para qué? Si no me va a llevar a nada. Y yo les respondía también a ellos y decirle a ellos, si Dios me lo permite, a mí el náhuatl me ha llevado a lugares que no imaginé. Y hoy estoy en este lugar que tampoco imaginaba. Y ya viajé a otro lugar, viajé muchas horas, conocí otra cultura y ahora quiero conocer más lugares. O sea, creo que eso es una motivación para los demás también, ¿no? El que te vean a ti luchando y que puedan saber que tiene un futuro. Las lenguas maternas tienen un futuro. Gracias. Gracias, licenciada Lini. Gracias por su participación. Y para concluir, le vamos a pedir que cada uno de ustedes, si tiene algo que agregar o si tiene alguna conclusión sobre este conversatorio. Creo que ya hemos hablado pues bastante ampliamente, bastante interesante sobre este tema. ¿Y alguna conclusión? Bueno, traigo aquí un discurso, igual ojalá y no sea muy largo. Mi nombre es Yasmín Albellán Hernández. Soy la primer diputada indígena del estado de Querétaro y presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas de la 60ª legislatura. Es muy difícil llegar a estos cargos públicos por ser de una comunidad indígena, solo por no tener recursos y estudios suficientes. Pero como indígena también tenemos derecho y la capacidad de llegar a estos cargos públicos, ejercer y hacer nuestras propias leyes en beneficio de nuestra gente. Quiero externar mi profundo respeto y solidaridad a la diputada Bernarda Reyes Hernández, quien al igual que su servidora preside la Comisión de Asuntos Indígenas de este hermoso estado de San Luis Potosí. Muchísimas gracias por la invitación como ponente, donde el tema que les compartimos será
la preservación de las lenguas indígenas a nivel nacional. Hoy no es 21, es 20 de febrero, pero estamos aquí celebrando un Día Internacional de las Lenguas Maternas de las Comunidades Indígenas. Asimismo, agradezco a todas y todos quienes nos acompañan, a todos, servidores públicos, y a mis compañeros y compañeras que me acompañan hoy, y además a las compañeras de las diferentes comunidades que están aquí, además a los medios de comunicación. Muchísimas gracias por acompañarnos. La lengua materna es el primer signo de identidad horizontal, social. Un individuo tiene como lengua materna, damos forma al desarrollo de nuestro pensamiento, establecemos los primeros contactos sociales, en primer lugar en el hogar y después más allá de ello. Es por ello por lo que con la lengua materna construimos una segunda piel que va a responder nuestros orígenes. Es una forma de identidad la cual nos brinda seguridad como individuo, como miembro de una comunidad, es decir, sentido de pertenencia. Ahí radican nuestras raíces históricas. En la constante lucha por erradicar la desigualdad social, la discriminación que hemos vivido históricamente los pueblos originarios de nuestro país, resulta indispensable que las diferentes lenguas indígenas sean preservadas de tal manera que los diferentes sectores, tanto públicos como privados, lleven a cabo acciones que promuevan en la transmisión de nuestras lenguas maternas indígenas. En el caso particular del estado de Querétaro, del cual soy originaria, se encuentran reconocidas aproximadamente 300 comunidades indígenas de los 15 de los 18 municipios del estado, las cuales suman una población de casi 200,000 habitantes, y de ellos el Instituto Nacional de Estadística Geográfica de Informática, INEGI, considera que más de 30,000 habitantes son hablantes de alguna lengua materna de los pueblos originarios, reconociendo la existencia de los pueblos indígenas otomí, pame, huasteco, y en las comunidades indígenas que los conforman, donde prepondera el idioma otomí como lengua materna. Si bien es cierto que la nación mexicana es única, indivisible, debe precisar que tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país. Al iniciarse la colonización, que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturas, políticas, o parte de ellas. Los indígenas de nuestro país se sienten muchas veces rechazados porque los gobiernos anteriores nos han impuesto ideologías diferentes a la de nuestros ancestros, nos inculcaron, obligándonos a dejar de lado a lo que nos identifica a cada una de las comunidades indígenas, como nuestra lengua, vestimenta, fiestas, etcétera. Incorporar las lenguas maternas de manera respetuosa, proactiva en cada uno de los estados del país, con la misma importancia del valor que nos está dando nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, tendría un impacto muy positivo, incluso en la población cuya lengua materna es el español, debido a que podríamos reconocer la existencia de otras lenguas, desarrollar empatía, respetar la diversidad, podríamos enriquecernos como personas y como sociedad. Porque como dice nuestro presidente, no puede haber gobierno rico y pueblo pobre. Comprende una lengua de un grupo originario, nos enriquece y sensibiliza
solidariza y humaniza. Esto significa una posibilidad de favorecer nuestra visión del mundo mediante el respeto a la diversidad lingüística. Es conservar la diversidad de nuestras identidades y del mundo. Solo va a sobrevivir aceptando la variedad de formas de ser y de existir. Nuestros pueblos originarios presentan mayor conexión con los elementos naturales como el agua, el aire y el fuego y la tierra. Finalmente, quiero concluir mencionando la importancia del respeto a nuestra lengua, usos y costumbres, seguir replicándolas, fortaleciendo la diversidad lingüística desde el espacio en que nos encontremos, como instituciones, escuelas, hogar y más. Como legisladoras, mostrar el apoyo en cuanto se proponga una iniciativa que realmente favorezca a los pueblos y comunidades indígenas de todo el país. Muchísimas gracias. Kamodi. Gracias, diputada. Gracias por su participación. Maestra. Pues en primer lugar les agradezco mucho la atención que han tenido ustedes con nosotros y también agradezco aquí a la diputada, a los diputados aquí presentes y en especial a la diputada Bernarda Reyes por invitarnos y sobre todo por la Comisión de Asuntos Indígenas. Por eso estamos aquí y fue un privilegio de estar aquí pues para festejar un aniversario más de la lengua materna a nivel internacional y que hoy se toma en cuenta también el escenario internacional de las lenguas indígenas del mundo del 2022 al 2032. Pues sí, es un gusto y me ha emocionado estar aquí platicando sobre nuestras lenguas y ojalá que se pudiera hacer cada año lo mismo, invitar a otras personas participantes para que se dé a conocer pues algunas de las pues leyendas, por decir, danzas, cantos que hay, para que nos conozcan. Yo sé que yo no traigo mi traje, pero no por eso dejo de ser Tenec. A veces siento que nos dicen, no, pues se pusieron su traje, ahora son folclóricas, pero no, yo por eso no traje mi traje. Pero no por eso dejo de ser Tenec, soy Tenec y donde quiera que esté hablamos Tenec en cualquier ámbito. Nosotros hablamos, nos mensajeamos en Tenec, solo es saber conocer cómo utilizar nuestros celulares, porque ahí escribimos en Tenec y mandamos nuestros mensajes. Y me gusta estar aquí, me da el gusto de estar aquí con ustedes conversando, pero el tiempo creo que se ha acabado también. Y quisiera aprovechar para hacer una petición pues aquí a los diputados presentes. Yo les comentaba que teníamos una asociación civil que se llama Suchumsalaptenec. Nos gustaría, más bien me gustaría pedirles el apoyo para construir un local donde podamos reunirnos y hacer allí nuestras tradiciones, nuestras costumbres, hacer nuestros concursos. Ya tenemos nuestros libros también en Tenec, ya tenemos nuestro diccionario, tenemos los acuerdos para la escritura Tenec, pero ustedes saben que la lengua va evolucionando conforme va evolucionando también las comunidades, los pueblos, va evolucionando y muchas cosas van cambiando y se van agregando otras cosas. Entonces, lo que yo quiero es, pedirles ese apoyo, pero también
seguir luchando para preservar las lenguas, que no se pierda. Ya aquí va a ser ya un estado plurilingüe. De momento somos 3. Bueno, está reconocido 3 lenguas, que es el Chiuy, el náhuatl y Tenec. Pero yo veo que aquí hay grupos también de diferentes Aquí en la capital estados. tenemos grupos. Aquí en la capital están parece que están los triques, vienen los de Durango a hacer sus ritos, sus ceremonias aquí. Y pues yo creo que en algún momento van a quedarse aquí y ya se van a sentir potosinos también. Y eso es bueno. Ya no nos seremos triquis, ya no nada más seremos nahuas, tenec y xiuy, sino triques y hablantes del español, que vamos a convivir todos juntos. Y esperamos que siempre en armonía y que luchemos todos juntos para preservar las lenguas. Gracias. Gracias, maestra, por su participación y gracias por el ejemplo que da en su profesión, en sus actividades. Licenciada Lynn. Bueno, pues primeramente agradecer al Congreso por este espacio, licenciada Bernarda. Muchas gracias por los espacios. Como les mencionaba hace un momento, es importante que los que tenemos la oportunidad o estamos en algún lugar desde donde podemos fomentar, desde donde podamos visibilizar, lo podamos hacer. Es una invitación que yo les dejo también a los diputados, diputadas, a los distintos medios de comunicación que se encuentran también con nosotros, a que sigamos de la mano. Bien mencionaban ahorita mis compañeras, somos parte de un todo, somos un gran equipo. México es un gran equipo y así cada país, al final somos un mundo, ¿no? Somos parte, somos solo un cachito de todo esto. Y si nosotros nos comprendemos, ¿cuántas cosas no podemos hacer? También estoy agradecida con Dios, la verdad, de poder estar aquí, de poder tener la oportunidad de compartir con nuestros hermanos acerca de la importancia de la lengua materna, también reconocer, estoy viendo a la chica con la lengua de señas, el lenguaje de señas, qué bueno. Creo que esas son cosas que ya han ido avanzando, lo podemos ver en las noticias y qué padre, ¿no? Qué padre. Creo que hay dos tipos de lenguas de señas que son oficiales. Qué padre, me da mucho gusto. Y pues invitarlos, ¿no? Dejarles esta invitación de que pues esta inclusión sea una inclusión verdadera, porque hay inclusión también por moda. Y no me van a dejar mentir, porque muchos lo están haciendo, yo también lo hago. Pero que sea algo verdadero, que podamos realmente trabajar en pro de las comunidades que todavía tienen lenguas originarias. Esa es una invitación que les dejo también. También a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven en los distintos medios, pues invitarlos a buscar las oportunidades y también a tomar las oportunidades que llegan. También, pues esta parte, ¿no? Importante recalcar el respeto, el poder tener un sentido genuino, el poder comprender las distintas identidades que tenemos, es algo muy importante que hoy tenemos que llevarnos de tarea también. Y pues eso, ¿no? A los jóvenes yo me gustaría mucho dejarles como un mensaje también, que pues allá afuera hay tantas cosas que podemos conocer, tanto conocimiento que podemos absorber y es muy bueno. Si tenemos la oportunidad, y esto siempre lo menciono, si tenemos la oportunidad de salir, hagámoslo, vamos, o sea, tenemos que hacerlo si tenemos la oportunidad. Y vayamos, absorbamos todo y regresemos. Regresemos a ese lugar de donde nosotros somos, a nuestro lugar de origen y aportemos para su crecimiento, porque eso pasa mucho. Muchos nos vamos, estudiamos y nos quedamos en otra ciudad y nuestras comunidades se van achicando, se van perdiendo muchas cosas y no crece. Entonces, todo ese aprendizaje lo podemos llevar a nuestra comunidad, que nuestra comunidad crezca. Si nos queremos quedar a vivir ahí, súper bien. Y si no, también. Pero sabemos que hemos podido aportar algo a ese lugar que nos da mucho, a ese lugar que nos identifica. Entonces, agradezco de verdad esto. Y a todos los que ya están haciendo algo en pro de las lenguas maternas, motivarlos a seguirlo haciendo. Y a los que todavía no, pues creo que es la hora de comenzar. Gracias. Con esto
Con esto cerramos este conversatorio. Ha sido un placer platicar con ustedes. Un ejemplo, su actitud, su determinación, su decisión las ha llevado a ocupar espacios importantes y lo más importante, no han olvidado su identidad, su pertenencia y el orgullo por sus orígenes, ejemplo que debemos seguir todos. Dicen que cuando una lengua se pierde, la humanidad pierde parte de su capacidad de comunicación, parte de su identidad y parte importante de su memoria. Luchemos por evitar eso. Gracias por haber estado en este conversatorio convocado por el Congreso del Estado. Y gracias a la universidad por habernos permitido este espacio. Gracias. Le pedimos, por favor, a la diputada Federico García Herrera pasar al frente. Filiberto, ¿nos acompañas también acá al frente, por favor? Pasar acá, ahí acompañando. También al presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Poder Judicial, el magistrado Armando Oviedo Ábrego, por favor. Y por parte del Poder Ejecutivo, el licenciado Juan Pablo Escobar Martínez, favor también de subir. Y bueno, el Poder Legislativo hace un reconocimiento, entrega un reconocimiento a la maestra Clementina Esteban Martínez por la participación en este conversatorio del Día Internacional de la Lengua Materna. Muchas felicidades. Se entrega reconocimiento a la diputada local por el Estado de Querétaro, Yasmina Albellán Hernández. Se entrega reconocimiento a la licenciada Hermana Lynn Pavón Hernández. Y por supuesto, entregamos reconocimiento a nuestro moderador, Filiberto Juárez Córdoba. Y nos regalan una foto ahí al frente y también les vamos a pedir, por favor, a nuestros invitados, diputadas, magistrados, nos hagan favor de pasar también para sumarse a la fotografía de la culminación de este conversatorio. Adelante, por favor. Por favor, el fiscal especializado en pueblos y comunidades indígenas, acompáñenos también para la foto. Les recordamos que este conversatorio ha sido transmitido en vivo en las redes sociales del Congreso del Estado, de las cuales pueden consultarse en cualquier momento. Despedimos esta transmisión y les agradecemos a cada uno de los asistentes y a quienes nos siguieron a través de las redes sociales. Muchas gracias, muy buenas tardes.